María Montessori, 1870-1952. El pensamiento pedagógico y la obra educativa de María Montessori se vinculan con el positivismo. Tal vinculación es directa y aparentemente indiscutible si se piensa en su formación médica y psiquiátrica, en su fundamental naturalismo, en la insistencia sobre el método, el material didáctico y en general sobre las cosas que rodean al niño, lo cual parece implicar un determinismo externo sobre su educación, si se piensa, en fin, en el título de científica con el cual ella misma calificó su pedagogía. Sin embargo, otros elementos han hecho oscilar la seguridad de los críticos, algunos de los cuales han llegado a hablar de idealismo en la educación italiana. Esta segunda calificación bien puede justificarse por la conciencia que María Montessori tuvo de los límites de la ciencia en la solución de los problemas del espíritu y de la educación, y por la afirmación decidida de la libertad interior en el niño. Para esta educadora, el estudio científico del alumno, aunque constituya un elemento necesario, sin embargo, no se sustituye a la obra propiamente educativa. Leemos en El método de la pedagogía científica: si bien de alguna manera la pedagogía científica esté integrada por la higiene, por la antropología y la psicología, y adopte también en parte las perspectivas técnicas metodológicas, esto se limita a hechos particulares sobre el estudio del individuo por educar, estudio que debe ser paralelo a la obra bien diferente de la educación, pero que forma una parte muy limitada y secundaria de la pedagogía. Muy significativo es, por otra parte, que Giovanni Gentile, enemigo declarado de los tecnicismos didácticos y de la herencia positivista en pedagogía, escribiese de su método. No solo elimina los inconvenientes más conocidos de la escuela común: artificiosidad, uniformidad, rutina, coacción, dispersión de las fuerzas interiores de cada estudiante por exceso o por educación progresiva, sino que libera dichas fuerzas interiores, da conciencia de ellas y quizá hace presentir su dignidad. Vida y obras. María Montessori nació en Italia el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, de una familia modesta. Fue la primera mujer que se graduó en medicina en la Universidad de Roma, asistente en el departamento psiquiátrico de los hospitales universitarios de Roma. Se ocupó de niños frenasténicos. El contacto con estos niños le planteó no solamente problemas médicos, sino también educativos. Ya en el siglo XIX, dos célebres médicos franceses, J. M. Itard y E. Seguin, habían planteado la importancia de la cuestión de la educación en los niños anormales. Al finalizar el siglo, el problema salió del ámbito estrictamente médico en que había surgido y se impuso a la atención de la opinión pública, preparándose de esta manera las condiciones que, a comienzo de nuestro siglo, iban a conducir en muchos países al reconocimiento jurídico del problema, con las leyes que instituían asilos para los, en aquella época llamados anormales, hoy en día conocidos como personas con desafíos, escuelas y clases especiales, etc. Habiendo estudiado la obra de los dos maestros franceses María Montessori en el Congreso Pedagógico de Turín de 1898, planteó la importancia del problema moral en el tratamiento de los niños anormales, es decir, los niños con desafíos cognitivos, motores, psicológicos, etc. Sucesivamente, fue encargada de dar conferencias a los maestros sobre los métodos de educación especial hasta que se instituyó en Roma una escuela normal ortofrénica, de la cual María Montessori asumió la dirección. Tal escuela normal funcionaba también como instituto médico pedagógico, donde se acogían y se educaban los niños anormales con algún tipo de desafío que no podían ser recibidos en las escuelas públicas. Amplió sus estudios en París y en Londres, lo que le permitió trazar un sistema de educación que, aunque inspirado en Itard y Seguin, ofrecía contribuciones originales sobre problemas particulares. Por ejemplo,
la enseñanza de la lectura y de la escritura. Los resultados del trabajo fueron muy brillantes y muchos niños frenasténicos, bien guiados, pudieron superar los exámenes de conclusión de primaria. Esto le hizo pensar a María Montessori que con un método basado sobre el estudio individual del alumno, los niños normales habrían podido alcanzar logros bien superiores a los de la escuela tradicional. Su vocación se encaminaba hacia la pedagogía y por lo tanto María Montessori dejó la dirección del Instituto Médico Pedagógico, cursó estudios de filosofía y de pedagogía y se dedicó a las investigaciones sobre antropología pedagógica, disciplina en la cual consiguió la libera docenza, pudiendo así dar cursos en la Universidad de Roma. Mientras tanto, el Instituto dei Beni Stabili de Roma había construido casas para obreros en las afueras de la ciudad y su director, Eduardo Talamo, pensó en la necesidad de instituir ahí mismo unos centros donde recoger durante el día a los niños de 3 a 7 años cuyas madres trabajaban. Fue así como en 1907 surgió la primera Casa dei Bambini, donde se utilizaba el método Montessori. La institución tuvo mucho éxito y se fue difundiendo no solo en Italia, sino también en Suiza, Norteamérica, España, India. En 1909, María Montessori publicó la obra El método de la pedagogía científica, que exponía los criterios pedagógico-didácticos para la educación de los niños en edad preescolar. Más tarde, con la intención de extender su obra a la instrucción primaria, la autora publicó La autoeducación en las escuelas elementales, 1916. En 1933, después de haber acusado públicamente al régimen fascista de formar la juventud según sus patrones brutales, María Montessori abandonó Italia, donde las escuelas que practicaban su método fueron clausuradas. En Inglaterra, en Holanda, pero sobre todo en los Estados Unidos, encontró condiciones particularmente favorables para la difusión de su método. Trabajó también algunos años en la India. A Italia volvió en 1947. En 1949 publicó en Milán La formación del hombre y en 1951 El descubrimiento del niño. Murió en Noordwijk, Holanda, el 6 de mayo de 1952. Antropología pedagógica y autoeducación. Algunos intérpretes de la pedagogía montessoriana, como por ejemplo Émile Blanchard, ponen de relieve en ella los elementos que en su época representaba ya una tradición en el pensamiento y en las experiencias educativas. De ahí la importancia de que las ideas básicas de María Montessori no constituyen un aporte original, representan el fondo común de todas las pedagogías funcionales, y que su originalidad se revela más bien a la hora de poner en obra estos principios por haber ella imaginado una organización e inventado un material de trabajo apropiado. De hecho, es evidente en María Montessori la influencia del naturalismo rusoniano, del antiadultismo, también rusoniano, y en general propio de la mayoría de los psicólogos de la infancia a comienzos del siglo XX. Está presente además el principio de los periodos sensibles, o sea, de los momentos más favorables para la adquisición de un determinado conocimiento o habilidad en la evolución del niño, del biólogo holandés de Vries. Conforme a este principio en el niño, para María Montessori, nace una predisposición al perfeccionamiento y experimenta una intensa necesidad de ejercitar sus sentidos y sus músculos, particularmente en los primeros años. De ahí la necesidad de aprovechar esas tendencias por parte de la educación, sobre todo porque aquellos años representan los periodos sensibles, en los cuales únicamente son posibles ciertas adquisiciones. Por parte nuestra podríamos agregar que la idea de la educación para la libertad y por la libertad recuerda el ideal de la escuela anárquica realizada por León Tolstoy en Yasnaya Poliana, que la idea del autogobierno educativo no fue propio solo de las llamadas escuelas nuevas que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX, sino que la disciplina activa, término con el cual María Montessori indica la identificación de la libertad con la responsabilidad, fue propia de la sustancia y no en el nombre del liberal John Locke. Además, la misma idea de comenzar la educación desde
La primerísima infancia había sido formulada anteriormente por Comenio, Pestalozzi y Froebel, llegando este último a pensarla institucionalizada en los jardines de niños. En suma, podríamos recordar que las deudas pedagógicas de María Montessori, si realmente parece importante hablar de ellas, puesto que todo gran educador no pierde su originalidad por el solo hecho de inscribirse en una tradición, no se deben solo a Rousseau por un lado o a las pedagogías activistas y nuevas del siglo XX por el otro. Su herencia, la de María Montessori, es más amplia e históricamente más variada y profunda, sobre todo la idea que la personalidad del alumno se construye por fuerza interior y que entonces el maestro deberá estimularlo y orientarlo, pero nunca sustituirlo. ¿No es también la gran intuición de toda la más profunda pedagogía de Sócrates o hasta San Agustín, de Pestalozzi y Froebel a Gentile? Para María Montessori, la base de la pedagogía científica es el estudio individual del niño, pero el niño libre, o sea, observado y vigilado, pero no cohibido. Esto significa que para conocer científicamente al niño, hay que ponerlo en un ambiente profundamente diferente al de la escuela tradicional, en un ambiente donde los niños puedan libremente expresarse y así revelarnos necesidades y aptitudes que quedan escondidas o reprimidas cuando no exista un ambiente apropiado para permitir su actividad espontánea. Esta condición nueva en que hay que situar a los niños es para la autora el verdadero método de observación, método que, por otra parte, es mucho más que una regla de procedimiento, puesto que implica convicciones antropológicas y morales como son la fe en la bondad natural del hombre niño y la libertad como fin y como medio educativo. En la pedagogía, la auténtica, la de libertad, revela la psicología de cada niño, porque es en un ambiente de trabajo y de libre desenvolvimiento de sí mismo donde el ser humano se expresa por lo que auténticamente es. Al contrario, un estudio psicológico en abstracto o del niño cuya personalidad es manipulada o sometida a la escuela autoritaria puede tener métodos muy rigurosos, pero no alcanzar la realidad en sí. Nos encontramos evidentemente frente a una concepción dinámica de la personalidad y activista de la educación, principios seguramente no inventados por María Montessori. De toda manera, constituyen el aspecto tal vez más original de su pensamiento. No nos estamos por ahora refiriéndonos al método, la soltura y profundidad con que la autora logra vincular el aspecto biológico y el psicológico con lo pedagógico, con el filosófico antropológico y con el moral. De ahí que las observaciones biológicas, antropométricas y psicológicas, la afirmación de la libertad interior, de la disciplina activa, de la autonomía, de la responsabilidad, de la búsqueda de la perfección, el culto de la interioridad, formen una continuidad que es percibida por el que lee como profundamente lógica en cuanto a los aportes de María Montessori. El respeto montessoriano por la libertad parte de una gran consideración hacia la vida infantil, la cual es, en su concepción, algo concreto, la vida de cada niño, puesto que para la autora, como para Aristóteles, existe una sola y real manifestación biológica, el individuo viviente. Por esto, la educación debe dirigirse a individuos, individualmente observados, y sólo así constituirá una ayuda activa al normal desarrollo de la vida. María Montessori se aleja del determinismo positivista, afirmando que los orígenes del desarrollo son interiores. El factor ambiente es sin duda alguna secundario en los fenómenos de la vida. El ambiente puede modificar, como puede ayudar o destruir, pero no puede nunca crear. La afirmación de la libertad en la educación se basa sobre la interioridad de las fuerzas que presiden al desarrollo. Por otra parte, estas fuerzas interiores y la libertad de la cual son portadoras están orientadas hacia la perfección, no hacia la indiferencia de cualquier resultado. Cuando entonces hablamos de libertad del pequeño niño, no queremos considerar las acciones externas desordenadas que los niños abandonados a sí mismos realizarían como desahogo de una actividad sin finalidad, sino que damos a la palabra el significado profundo de liberación de la vida de obstáculos que impiden el normal desarrollo.
El niño, dice la autora, tiene una gran misión que lo impulsa, la de crecer y de llegar a ser un ser humano, una mujer, un hombre. Como él, es inconsciente de su misión y de sus necesidades internas, y como los adultos están lejos de la posibilidad de interpretarlas, se han creado alrededor del niño, en nuestra vida social de familia y de escuela, muchas circunstancias equivocadas que obstaculizan el expandirse de la vida infantil. Remover en lo posible estas circunstancias, estudiando más a fondo las necesidades íntimas y ocultas de la primera infancia para corresponder a ellas con nuestra ayuda, es liberar al niño. Libertad significa para María Montessori autorresponsabilidad, saber imponerse una norma de vida dirigida hacia la perfección y saberla seguir. La educación de la primera infancia debe conducir al niño al camino de tal autorresponsabilidad, llamada también disciplina activa. Libertad significa también dar el máximo de que se es capaz para contribuir a un trabajo común, con el fin de ejercitar sus propias fuerzas interiores. Por lo tanto, hay que dar confianza a los niños, buscando su contribución en aquello en que pueden ayudar, enseñándoles no solo las actividades que tienden a un fin, sino también la exactitud, la perfección, el detalle de la ejecución. Nuestro fin, declara María Montessori, es disciplinar para la actividad, para el trabajo, para el bien, no para la inmovilidad y la pasividad. El método y los materiales. E. Mortimer Standing, 1887-1967, quien por 30 años colaboró estrechamente con María Montessori, escribió: a menudo la gente me ha preguntado cuál es el principio fundamental del sistema Montessori, y a menudo he tratado de encontrar uno. Primero pensaba que podía resumirse convenientemente como un método de educación a través de los sentidos y el adiestramiento del sentido. Luego me pareció que es la educación por medio de la actividad propia. Lo describía mejor. Después la frase educación mediante la libertad en un medio preparado pareció más amplia. Pero durante los últimos años, la doctora Montessori recalcó otro principio que es quizá el más fundamental de todos y que podrá considerarse como la raíz misma y la base de su método, a saber, la naturaleza de la diferencia entre el niño y el adulto. Todos somos conscientes de que los niños se distinguen de los adultos de muchas maneras, pero ¿cuál es la diferencia esencial? Podemos expresarlo así: el niño se encuentra en un estado de transformación continua e intensa, tanto corporal como mental, mientras que el adulto ha alcanzado la norma de la especie. Una vez más nos encontramos aquí con una declaración expresada en términos biológicos. En efecto, la doctora Montessori utilizaba a menudo otro término biológico, la palabra metamorfosis, para describir la naturaleza de este desarrollo continuamente cambiante que distingue al niño del adulto. Hay otro término biológico que María Montessori utiliza y que expresa al mismo tiempo el carácter incompleto, la dinamicidad, la irreductibilidad y el ser no puramente natural de la personalidad infantil, el de embrión espiritual. A diferencia de los animales movidos por el carácter fijo de su especie, el niño es único y se forma según el diseño de su propio espíritu. El método educativo deberá tomar en cuenta las características de cada niño y, en general, las diferencias con respecto al adulto y la necesidad de ayudar al proceso regular del desarrollo, eliminando las desviaciones. La educación es, de esta manera, desarrollo más que adaptación. Es necesario, para tal fin, que el niño crezca en un ambiente donde se le entienda, se le respete y se le permita ejercitarse libremente según sus necesidades interiores, que no son simplemente las que en general le corresponden a la infancia, sino que reflejan cada pequeña personalidad. El ambiente es la casa de los niños. Aquí, en la casa de los niños, es donde ellos encuentran que todo está hecho a su medida, desde el tamaño de los muebles hasta la decoración. Por esto mismo, llamó María Montessori a su escuela Casa de los Niños y no Casa para los Niños, implicando todavía la segunda expresión, una intervención del adulto sobre el niño, aunque movida por buenas intenciones. En la Casa de los Niños, el material didáctico está dispuesto en estantitos abiertos a disposición de cada pequeño, que puede tomar lo que quiere y jugar con ello. Comprende tal material objetos muy diferentes,
sólidos geométricos, botones que puede hacerse pasar en los ojales apropiados, muestras de lana en diferentes matices de color, cajitas para aprender a diferenciar sonidos, material para adquirir y desarrollar el sentido del peso, telas de diferentes contexturas, superficies más lisas, más bruscas. También hay objetos de la vida real para aprender a trabajar y a ser independientes, siempre adaptados al tamaño del niño, como pequeñas escobas, planchas, lo necesario para limpiarse los zapatos, etc. Todo está finalizado al afinamiento y educación de los sentidos, que son ejercitados uno por uno. En la concepción asociacionista de María Montessori, las funciones intelectivas tienen su origen en la sensación. Por esto, el punto de partida de toda su didáctica es la educación sensorial. El afinamiento sensorial será, además, el primer paso para una educación estética. El material, como es elaborado con criterios científicos, no puede ni modificarse ni usarse de manera diferente de lo establecido. Cada objeto es concebido de tal manera que el ejercicio correspondiente no resulta si no se lo ejecuta perfectamente. Por lo tanto, el niño es inducido a la autocorrección del error aún sin la intervención del maestro. Por ejemplo, hay un ejercicio que sirve para la percepción visiva de las diferencias entre dimensiones y que consiste en introducir en 10 huecos de diámetro decreciente 10 pequeños cilindros de medida correspondiente. Si el niño introduce en el hueco un cilindro más pequeño de lo correcto, al final le queda entre las manos uno que no encuentra lugar y él tiene que recomenzar. Hay 3 elementos necesarios en el método montessoriano: el ambiente apto, el material científico y además una maestra que no se impone, que se limita a observar y asistir a los niños en su actividad libre, que sabe discernir cuáles son los actos que hay que observar y cuáles los que hay que prohibir, para que el niño sepa diferenciar entre el bien y el mal. Lo que importa para María Montessori es impedir que el niño confunda, como sucede en la antigua forma de disciplina, el bien con la inmovilidad y el mal con la actividad, puesto que en un ambiente hecho para él, donde puede desarrollarse según su proceso natural, sin presiones ni manipulaciones de los adultos, el niño se revela en un aspecto inesperado, como una personita seria, deseosa de saber y de trabajar, gentil y cortés, capaz de amar el orden y el silencio. Sobre el orden, María Montessori insiste mucho: orden en la ejecución de los ejercicios y además orden escrupuloso en la casa de los niños, con un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, mediante el orden que encuentra a su alrededor y en cuyo mantenimiento está llamado a colaborar. El niño va desarrollando así el orden mental. La educadora atribuye gran importancia a la formación intelectual. Por esta razón, inicia el niño de 4 a 5 años el aprendizaje de la escritura y de la lectura, y en este mismo orden. Primero, el niño llega a la escritura con 3 tipos de ejercicios. Antes, para acostumbrar la mano, los trazos de diferentes colores y el dibujo de figuras geométricas siguiendo el contorno de unas formas en relieve. Después, seguir con los dedos, letras en papel de lija. Al final, la composición de palabras con letras de papel siguiendo un modelo. Hasta aquí, el niño no sabe leer lo que ha escrito. La lectura sigue como verificación de lo escrito. De la misma forma con que el niño llega a leer, o sea, a través de una educación de la percepción y de los movimientos, llega también el cálculo elemental y a las nociones de geometría plana y hasta sólida. La enseñanza del lenguaje, que debe ser correcto, sin concesiones al infantilismo y a los primeros elementos de gramática, complementan la educación intelectual infantil. Tienen gran importancia también en la educación musical, que comienza desde la educación motora, el ritmo y la gimnasia rítmica y el dibujo. María Montessori no cree en el dibujo, que comúnmente se llama libre. En efecto, para que haya diseño libre debe haber un niño libre, cuya mano haya sido educada, con oportunos ejercicios motores, a obedecer a la voluntad que haya asimilado una técnica. En este caso, como en muchos otros, la educadora expresa su confianza hacia la pura espontaneidad, ya en boga en su época. La preparación sensorial y manual del dibujo no es sino un alfabeto, pero sin ellas, el niño es un analfabeta que no puede expresarse
Y como no se puede hacer ningún estudio sobre la escritura de un analfabeta, así ningún estudio psicológico puede hacerse sobre los diseños de los niños abandonados a su caso interior, a su desorden muscular. Se ha acusado el método Montessori de preconismo, de intelectualismo, de no darles campo a la imaginación y a los sentimientos, de haber proporcionado al niño un material demasiado limitado que no satisface del todo las inagotables deseos infantiles de experiencias siempre renovadas. En este último, tal vez sea el reproche más significativo de los aquí señalados, puesto que es casi indiscutible la superioridad de la intuición pedagógica montessoriana con respecto a su material, que, aplicado por personas no dotadas de su profundidad, puede efectivamente producir una mecanización de la enseñanza. Los otros defectos ya no aparecen como tales cuando se tome como punto de partida la convicción montessoriana de que el niño tiene infinitos deseos de aprender y de que los límites de sus horizontes cognitivos son puestos por los adultos, quienes siempre han intervenido demasiado en la vida motora, perceptiva y afectiva del niño. Hay en esta autora una exigencia clásica de orden, de medida, de armonía, de superación, de sabiduría, de libertad no como espontaneidad, sino como correcto desarrollo, que ella no impone al niño, sino que descubre en él. La crítica más seria e indiscutible, porque parte de un concepto radicalmente opuesto del aprendizaje, es el de los globalistas. De muchas formas se ha puesto de relieve el carácter analítico y atomista de la enseñanza montessoriana, que parte de lo abstracto analítico para llegar supuestamente a lo concreto sintético, que fragmenta y aísla las distintas percepciones de los objetos, colores, sonidos, superficies, en vez de acostumbrar a observar las cosas en su realidad global y compleja. Varios factores de una socialización educativa a ultranza y una formación para y por la sociabilidad únicamente han criticado a María Montessori por no darles a sus alumnos una verdadera formación social. No hay que olvidar, sin embargo, que la educación Montessori es social en su esencia, aunque no lo sea en todas sus modalidades, porque es una educación institucionalizada de la primera infancia, porque incluso en su época las casas de los niños se fundaron para responder a una función social, la custodia y educación de los niños de madres trabajadoras. Visto el asunto desde esta perspectiva, nos parecería muy digno que la sociedad se responsabilizara también de la educación de la primera infancia y que al mismo tiempo no tratara de formar al individuo para ella misma, sino fundamentalmente para que se encontrara a sí mismo y buscara su perfección. Nos parece que la educación es social en la medida en que trata de desarrollar virtudes éticas como la reflexibilidad, la responsabilidad, el orden, la generosidad, el respeto hacia los demás, la autosuficiencia, el trabajo. De toda manera, María Montessori prevé también ejercicios que se desarrollan colectivamente, como el cuidado del jardín, de pequeños animales, la preparación de la mesa, la marcha acompañada por música sobre la circunferencia de un gran círculo trazado en el suelo y la lección del silencio, destinada a ejercitar el esfuerzo voluntario y el autocontrol al mismo tiempo que la agudeza auditiva. Veamos lo que escribe la autora de esta famosa lección de autocontrol. La atención de los niños es atraída sobre cada parte del cuerpo, en un ansioso esfuerzo de voluntad para alcanzar la inmovilidad. Mientras que ellos se ejercitan en esto, de pronto se hace un silencio diferente de aquel que superficialmente se llama silencio. Parece que gradualmente se desaparezca la vida, que la sala se haga paulatinamente vacía, como si ya no estuviera nadie. Una vez alcanzado este nivel, yo cerraba las ventanas para oscurecer y decía a los niños, ahora escuchen una voz suave que les llama por su nombre. Entonces, en una habitación próxima, situada detrás de los niños, a través de la puerta abierta, llamaba en voz afónica, pero arrastrando las sílabas, como se llamaría a alguien a través de las montañas. Y aquella voz casi oculta parecía llegar al corazón de los niños y llamar sus almas. Cada llamado se levantaba en silencio, tratando de no mover la silla, y caminando de puntillas tan imperceptiblemente que casi no se dejaba oír. Sin embargo, su paso sonaba en el silencio absoluto que nunca se interrumpe, entre la inmovilidad persistente de todos los demás. Y llegaba a la puerta con rostro alegre, dando unos brincos en la habitación cercana, sofocando pequeñas carcajadas,
bien se pegaba a mis vestidos abrazándose a mí o se ponía a mirar a los compañeros que todavía esperaban en silencio. El llamado sentí casi un privilegio, un regalo, un premio, aún sabiendo que todos serán llamados, comenzando por el más absolutamente silencioso que queda en el aula. Así, cada uno trataba de merecer, en la espera perfecta, la llamada segura. Yo vi una vez una pequeñita de 3 años tratar de sofocar un estornudo y lograrlo. Ella retenía la respiración en su pequeño pecho sacudido y resistía hasta resultar vencedora. Entonces me di cuenta de que el alma del niño tiene ella también sus premios y sus gozos espirituales. Educación moral y religiosa. Con tono vivaz, María Montessori polemiza con aquellos que critican su método porque en él no se desarrollaría el sentimiento social, ya que el niño trabaja por su cuenta. Ella llama más bien la atención sobre la necesidad de interiorizar en el sentimiento social más allá del hacer todo juntos. En la realidad, educar a la sociabilidad o a la socialidad es formar para relaciones libres y correctas, de cortesía, de ayuda mutua, basadas en el sentimiento de justicia, valores muchas veces olvidados en un tipo de educación que socializa superficialmente e indiscriminadamente las actividades. Observa la autora que con frecuencia la escuela es moralmente desviada y desvía, por lo tanto, a los niños en vez de formarlos. Esto sucede cuando se confunde el mérito con la buena suerte y la maldad con la infelicidad, y se castiga a los niños pobres, infelices, abandonados, sin cultura en su familia, o que deben trabajar prematuramente porque no dan buen rendimiento escolar, o bien se premia a los niños sanos y protegidos y se les hace sentir superiores a los demás porque tienen buen éxito en los estudios. De esta manera, la escuela seduce a los buenos para que inconscientemente abracen la injusticia y en vez de orientar su corazón bueno a compadecer, a consolar, a admirar al que estudia en medio de mil dificultades, siembra en ellos la vanidad, la ambición y el error. Así los buenos recogen premios y alabanzas, pero pierden el alma. Para María Montessori, la verdadera educación del sentido moral es educación al amor. Ahora bien, la única manera para educar al niño es amándolo sin posesividad ni blandenguería, pero sí con total disponibilidad, no sustrayéndose nunca por egoísmo a las necesidades del niño. Con él hay que comportarse como objetos pasivos, como la caja de los colores que se le presentan pasivamente, pero sin los cuales el niño no ejercitaría la vista. Como quien ve un objeto que tiene la vista, o sea, la posibilidad, tiene un sentido interno que de ahora en adelante le hará amar no solo a quien suscitó en él el amor, sino un número de objetos humanos potencialmente infinito. Entonces el niño que ama a su madre y que fue ayudado por su amor, tiene aquel sentido interno por el cual es capaz de amar. Entonces la sociabilidad para la autora, más que imposición o técnica, es moral, o sea, que es una virtud. Como tal se vincula con la bondad, la justicia y el amor. Además, como su esencia es moral, tiene que ver con la interioridad. Ahí está la justificación más profunda de la soledad del niño montessoriano, que en el desarrollo íntimo de su vida vuelve a descubrir, ayudado por la madre, por la maestra, el secreto de la auténtica relación con los demás. Es el mantener viva la sensibilidad interior y al perfeccionarla, lo que forma la esencia de la educación moral. Alrededor de ella, como en la educación intelectual, que procede del ejercicio de los sentidos, se hace el orden, se ve el bien distinto del mal. Para esto es necesario un ambiente ordenado, o sea, en el cual el bien sea distinto del mal, y además las lecciones del maestro que confirmen e iluminen con palabras breves y sencillas el orden interno que se está formando en el niño. Con respecto a la educación religiosa, se podría comparar el pensamiento de María Montessori con el de los filósofos de la acción, o sea, su contemporáneo y filósofo M. Blondel, 1861-1949, y el maestro de este, L. Oyer Laprune, 1830-1898, quienes veían la apertura religiosa como conclusión y complemento necesario al dinamismo integral que mueve a todo el ser humano y lo anima a realizarse. En efecto, para la autora, la educación religiosa de los niños no es algo añadido
un complemento respetuoso de las tradiciones, sino que es casi el fin último de gran parte de la educación que el método se propone, además de una rica fuente de alegría y de grandeza. El silencio, que había representado un ejercicio de autodominio y de concentración, asume una dignidad y un contenido trascendental. Llega a ser el recogimiento interior que hay que mantener en la casa de Dios. Asimismo, la educación, el control muscular y motor, el hacer las cosas con propiedad, con gracia, sin causar daños, asume una nueva dignidad y una finalidad elevada cuando es puesta en práctica en el ambiente sagrado de la iglesia. El pequeño siente que ahí los gestos son parecidos a los del medio de todos los días, pero percibe que el significado es diferente. Se desarrolla en él el sentimiento de lo sagrado, concretamente en el sentirse hijo de Dios, recibido con amor en la casa del gran Padre Celestial. La otra vía de la educación religiosa que el método abarca es el ayudar a los niños a elevar el alma a Dios a través de la observación de la creación, cultivar flores y observarlas inteligentemente, ver el crecimiento y la metamorfosis de los seres vivientes. Estas actividades son utilizadas por María Montessori, aunque con base en el principio adoptado por la educación de los sentidos, de aislar el estímulo para presentar a la atención y a la sucesiva observación del niño las experiencias más vistosas y contrastantes. Sencillas observaciones astronómicas constituyen otro punto de partida para hacer admirar a los niños la omnipotencia y la providencia de Dios. Asimismo, la grandiosa poesía a través de la cual, en la Sagrada Escritura, se han expresado la adoración de Dios en la contemplación de la naturaleza, es puesta a disposición de los niños en pequeños libros, por ejemplo, sobre el sol, sobre los cielos, sobre las plantas. La educación moral y religiosa no procede, sin embargo, en un único sentido, o sea, del adulto al niño, sino que el acto educativo y el contacto con el niño son un medio de redención para el adulto. La redención de la humanidad se encuentra en la infancia y será posible cuando el adulto ambicioso y violento comprenda su mensaje de inocencia y de ternura, recobrando así el amor hacia los hermanos y la paz del mundo. Esto es, escribe la autora, el efecto del espectáculo del alma humana que se desenvuelve en su auténtica naturaleza y que ha hecho llamar a nuestros pequeños niños prodigios, niños felices, infancia de una humanidad más evolucionada que la nuestra.